Televisa presenta XFM. Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Buenas noches, mi nombre es Mario Valle Chalco, estudio la carrera de Derecho y en esta oportunidad les voy a hablar de un tema sobre un cuadro comparativo entre el derecho romano y el derecho actual. Bueno, sin embargo, una de las diferencias con la concepción actual del derecho es que en el antiguo ordenamiento romano no todo ser humano era sujeto de derechos. Por lo tanto, no se reconocía derechos a toda la sociedad, dejando fuera a los esclavos que eran considerados como cosas. 1. El derecho romano. En la actualidad entendemos por derecho romano el ordenamiento jurídico que reguló las actividades de los ciudadanos del imperio desde su fundación hasta su caída, siendo un cuerpo legal vivo que se adaptó para cubrir las necesidades sociales de cada momento histórico. Bueno, les voy a hablar un poco de ejemplos para dejar un poco más claro. Los más importantes eran el derecho al asentamiento y traslado entre municipios romanos, el derecho de poseer cosas y hacer negocios, y el matrimonio entre miembros de la misma clase social. El derecho actual es un conjunto de normas jurídicas que rige las relaciones entre los estados, señalando sus deberes y sus derechos. También establece las organizaciones internacionales y, por último, determina ciertos derechos que pueden hacerse valer con cualquier estado, como por ejemplo derecho a la propiedad, derecho a la posesión de un bien, derecho al dominio, derecho al sufragio, el uso de habitación, la servidumbre, la hipoteca, etc. Eso es todo. Ojalá. Buenas tardes, mi nombre es Norma Yamajponca Huamán y hoy les voy a hablar sobre el cuadro comparativo del derecho romano y el derecho actual. El derecho romano se basa en un sistema jurídico mixto que combinaba elementos del derecho civil y el derecho consuetudinario. El derecho actual ahora se basa en un sistema jurídico continental o derecho civil que se caracteriza por tener un código civil y una separación de poderes. El derecho romano, las fuentes principales eran la ley, el edicto del pretor y la jurisprudencia y la costumbre. En el derecho actual, las fuentes principales son la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. En el derecho romano, los principios jurídicos se basan en la equidad, la buena fe y la protección de la propiedad privada. En el derecho actual, los principios jurídicos se basan en la igualdad, la justicia y la protección de los seres. En el derecho romano se elegía a su rey por representación popular o comisiones. En la actualidad, en nuestro país, el representante del Perú es escogido de forma democrática mediante elecciones generales. Los ciudadanos de 18 años podemos elegir ya. En la antigua Roma había una gran masa de esclavos que eran atrapados por los romanos tras sus victorias. En la actualidad, la esclavitud fue declarada ilegal a nivel internacional mediante tratados y convenios internacionales. En la legislación romana, no todo hombre es considerado persona por cuanto dicha legislación le negó capacidad jurídica a ciertos hombres, tales como esclavos. Y en la actualidad el hombre es relevante para el derecho como sujeto activo y pasivo de obligaciones, es decir, que cuando realiza cualquier acto jurídico, compra y venta, testamentos, etc. Gracias.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jimena Pocar Soto. En esta oportunidad yo también estaré hablando sobre la clasificación del derecho romano comparado con el derecho actual. Uno de los temas que veremos es cómo la sociedad romana escogía a un representante o que vendría a ser el rey y cómo en la actualidad nosotros también en nuestra sociedad escogemos a un representante de nuestro país. En la antigua Roma había un grupo de personas llamado los patricios, que eran los más poderosos, grandes propietarios de tierras, eran los únicos ciudadanos romanos que podían votar y ser elegidos para cargos públicos y religiosos. Los demás ciudadanos no tenían ni voz ni voto, a pesar de que eran hombres o mujeres. Uno de los cambios que veremos sería en cómo en la actualidad en nuestro país escogemos a nuestro representante de forma democrática mediante elecciones generales, que nos dicen que a partir de 18 años nosotros tenemos el derecho de escoger a un representante de nuestro país sin importar de dónde vienes, el idioma ni la economía. Uno de los grandes cambios que también observaremos será lo que es acerca de la esclavitud. Como bien sabemos, Roma estaba en constante batalla y capturaban a sus enemigos y los traían a Roma para esclavizarlos. Obviamente se les daba un trato fatal, ¿no? Terrible, cosa que en la actualidad la esclavitud fue declarada ilegal a nivel internacional mediante tratados y convenios internacionales que nos dicen que debemos garantizar los derechos y respetar los derechos. Entre ellos está el derecho a la libertad. Nosotros no podemos arrebatar a las personas ese derecho porque estaríamos yéndonos contra nuestra constitución y contra los tratados internacionales. Debemos respetar eso. Bueno, la conclusión que hemos sacado mi grupo y yo sería la clasificación sobre la clasificación del derecho romano y el derecho actual. Es una evolución temporal, una base jurídica distinta, un ámbito de aplicación ampliado, influencia histórica y diferencias en cuanto a complejidad y especialización normativa. Y también hemos observado que el derecho romano se desarrolló y evolucionó a lo largo de los siglos, mientras que el derecho actual es el resultado de esa evolución. Obviamente también tuvo nuevas influencias y también observamos cambios políticos, sociales y económicos. El derecho romano se basaba principalmente en sus costumbres, leyes y jurisprudencia, mientras que el derecho actual se basa en una combinación de leyes, normas, reglamentos y jurisprudencia. Eso sería todo. Muchas gracias. Esta es nuestra presentación.